De acuerdo con datos del INEGI del cuarto trimestre de 2015, del total de la población económicamente activa, se tenía un registro de 51.568.519 personas ocupadas en algún tipo de empleo. Aunque esto no quiere decir que sea necesariamente un empleo bien remunerado, y mucho menos significa que sea un trabajo de planta o dentro de una empresa reconocida. No obstante, el tipo de trabajo y las condiciones en las que se desempeñe, este nos da un rol de proveedor. Así que si se pierde, la familia ve modificada su dinámica, ya que deben entrar en juego las estrategias de sobrevivencia. La crisis familiar causada por el desempleo de alguno de los padres o de ambos obliga a estos a buscar empleos formales, subempleos y hasta negocios informales, como una forma de salir del atolladero económico. ¿Cómo vive esta situación el ama de casa que tiene que salir a lo que quizás sea su primer empleo? ¿Cómo le afecta el desempeño al padre de familia en su rol de proveedor? ¿Qué pasa con los hijos adolescentes que tienen que abandonar la escuela o compaginar sus estudios con trabajos de medio tiempo? Hoy, en Diálogos en Confianza, ¿cómo afecta el desempleo a la familia? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de la familia y el desempleo. Como ya viste en la cápsula que acabamos de pasar, bueno, pues de repente quedarse sin empleo puede causar muchos estragos en una familia. Nosotros vamos creciendo siempre con la idea de que más adelante vamos a trabajar en algo. Cuando somos chiquitos, no sé si te acuerdas, pero jugábamos a la enfermera, al bombero, al doctor, al dentista, al policía, en fin, siempre nuestra vida está orientada a que el día de mañana vas a trabajar en algo. Y entonces tu identidad también se involucra en esto que tiene que ver con el trabajo, en lo que decides hacer para el resto de tu vida. Y de repente, cuando ya estás formando parte de una familia, también te conviertes en proveedor. Y ese ingreso hace que la familia tenga algunas situaciones que son cómodas o que pueden adquirir algunos bienes y servicios que son importantes para la familia. Pero ¿qué pasa con el desempleo? ¿Qué pasa cuando uno de los miembros de la familia que está siendo el proveedor, que está siendo productivo, sea mamá o sea papá o tal vez a veces alguno de los hijos, pierden el trabajo? Eso, bueno, genera muchos estragos dentro de la familia. ¿Cómo se enfrenta? De repente hay niños que inclusive se tienen que salir de la escuela para buscar empleos o subempleos. Entonces, todo esto vamos a platicar el día de hoy, pero sobre todo, lo más importante para nosotros es saber cómo lo has vivido tú. Y recuerda que este programa, por supuesto, que es para ti. Eso es lo más importante, escuchar tu voz. El día de hoy tenemos a muchas personas invitadas aquí. El público está ya esperando a que nosotros pasemos un poquito más adelante a entrevistarlos para que nos cuenten sus historias. Y bueno, por supuesto, estoy con los especialistas que tenemos invitados el día de hoy, así es que te los voy a presentar. Está con nosotros Gabriela Ruiz Serrano. Ella es licenciada en Trabajo Social y terapeuta familiar. Es docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, buenos días. Bienvenida, qué Gracias. gusto tenerte por aquí. Gracias. Qué importante también. Y bueno, también está con nosotros Silvia Solís San Vicente. Ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Silvia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenida, qué Igual. gusto tenerte aquí también. También está con nosotros Eduardo González Quintanilla. Él es médico y psicoterapeuta familiar. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Nos tenías castigadas, no Sí, habías venido, ustedes me habían ¿verdad? castigado. No, ya estás aquí, me da mucho gusto. Sí, gracias. Bienvenido. Y también está con nosotros Gabriela Romo Aguirre. Ella es psicóloga clínica y tanatóloga. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenida. gracias. Qué importante también esto de los duelos, seguramente ya nos dirás más adelante, ¿no? Con Claro, todo ya esto que tiene que ver compartiremos. con perder algo y en este caso, pues perder el empleo, ¿no? Pero bueno, quiero que me acompañes a ver el siguiente sondeo. ¿Cómo le afecta a la familia el desempleo? Vamos a ver qué nos dijeron. Acompáñame.
uno de padre es el cimiento de la familia. Entonces, al perder uno el trabajo, pues ya no está uno bien. Son el sostén de la familia y cuando pierden esos recursos, entonces pierden la credibilidad. Los niños necesitan educación, alimentos y pues desgraciadamente la canasta básica en el país es muy cara y pues hay personas que hasta tienen 2 empleos para poder obtener productos de esa canasta. Cuando los dos trabajan, híjole, generalmente sí afecta de manera muy negativa porque se pierde la mitad, generalmente la mitad o una gran parte del sueldo o del ingreso familiar para los gastos que se tienen contemplados mensualmente. Totalmente, desquicia la estructura básica de la familia de ingreso. ¿Cómo afecta en la disminución del poder adquisitivo de las familias? Hay mucha incertidumbre, inestabilidad emocional, económica y eso altera en diferentes aspectos. Principalmente pues económicamente, porque pues ya no tiene para los alimentos, para su despensa, lo que sea. Bueno, qué interesante escuchar lo que ellos nos tienen que decir, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante empezar a desmenuzar este tema. ¿Y en qué sentido el desempleo afecta la dinámica de la familia? Cualquiera de ustedes que quiera comenzar. Lo que pasa es que el empleo, lo que decían los entrevistados, tiene esta parte primero económica, ¿no? Que es la parte como que más nos vamos. Pero también tiene una parte latente, que es una de las partes, que las dos afectan. Y lo latente tiene que ver con estas necesidades psicológicas. Alguien decía, los hombres cuando pierden el empleo pierden la credibilidad. ¡Wow! ¿No? Fíjate, tú decías al inicio esto de la identidad, porque efectivamente nos identificamos por sexo, por edad, pero siempre nos preguntan, y te preguntan si llega tu hija con un novio y dice, ¿y en qué trabaja? ¿No? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Sí, El trabajo claro. es finalmente parte de esta identidad y te da esto, la pierdes y perdiste algo, ¿no? Entonces, esta parte psicológica es muy importante, o psicosocial es muy importante tenerla. Efectivamente, todos hablan de la parte económica, se pierde la adquisición, se pierde el poder de estatus, ¿no? Se pierde el ocio, se pierden muchísimas cosas con lo económico, pero junto está lo latente, que es esto psicosocial, estas necesidades psicosociales, que son la estructura del tiempo, las relaciones personales que nos da el trabajo. A veces nuestros amigos son los del trabajo. Ahí estamos 8 o 12 horas del tiempo. Entonces, la verdad es que esa actividad, ese trabajo en conjunto, esas metas comunes, son parte de lo latente que también hay que considerarlo dentro del trabajo. Claro. Oye, Gaby, ¿y por qué se considera como si estuviéramos viviendo un luto? Un duelo porque estamos perdiendo algo muy significativo, como ya decía el doctor, o sea, estamos perdiendo identidad, estamos perdiendo solvencia, que la solvencia nos da cierto poder, y también roles, ¿no? Roles que jugamos en la sociedad. Entonces, muchas veces cuando alguien es proveedor, se dice, el que paga manda, o dime cuánto tienes, cuánto vales. Entonces, como impacta el desempleo a la autoestima, obviamente pierdes, o sea, baja tu autoconcepto, tu autoimagen, te descuidas. Muchas veces tienes que hacer cambios en la familia, como se decía, donde tienes que intercambiar roles. A lo mejor ahora tienes que entrarle como hombre a la crianza de los hijos, o a lo mejor tienes que explorar algunas cosas que no habías explorado, como la cocina, ¿no? O sea, poder preparar los alimentos. O muchas mujeres, como decías al inicio del programa, tienen que salir a enfrentar un mundo laboral donde a veces sienten que no están tan capacitadas o tan actualizadas porque sus prioridades fueron los hijos. Entonces, se vive un duelo como cualquier otra pérdida, como la salud, como un órgano, como un ser querido, porque es algo muy significativo y se dan las etapas. Claro, importantísimo. Y bueno, para que una familia se desintegre por el desempleo, necesita como quedarse encerrada en sí misma, ¿no? ¿Qué tendría que hacer una familia? Sí, desde el punto de vista del cambio, debemos tener en cuenta que este cambio no solo es en nuestro país, es un cambio mundial, es un cambio donde ya los objetivos a largo plazo se ven amenazados por la inestabilidad socioeconómica del país y por la movilidad que existe en el campo laboral. Entonces, nosotros ya no podemos decir que el hombre es el proveedor de la familia. Nosotros ya tenemos que decir que hay un proveedor de familia, porque tenemos que recordar que en las crisis que desde 1980 América Latina viene pasando, la mujer
ha sido el sostén fundamental de la familia y que en muchos casos el hombre emigra y la mujer está al frente de todos los problemas, ¿no? Porque el problema no solo es dar dinero, es criar a los hijos, sacarlos adelante y todo. Entonces el empleo es la seguridad y esa seguridad es la que le da a la familia la cohesión. Entonces, al perder el empleo, se pierde esa cohesión, se pierde la identidad y la credibilidad. Pero cuando hay jefaturas femeninas, las mujeres que de alguna forma han visto la vida un poco más difícil que los hombres, son más adaptables a cambiar de actividades que los propios hombres. Wow, ¿eso lo han visto? ¿Es más, se adaptan más las mujeres a Sí. cambiar de actividades? Sí, bueno, tiene que ver mucho con la plasticidad cerebral, con la flexibilidad que tenemos como para adaptarnos a estas crisis que se dan. Hay quienes dividen las crisis en crisis inesperadas, en crisis del desarrollo. Las crisis del desarrollo son estas en las que transitamos de la adolescencia, propias del ciclo vital de vida. La pérdida del empleo más bien se ubica en una crisis inesperada. Y cuando la familia no ha desarrollado algunas estrategias para poder, en cualquier dilema que se dé, no solo en la pérdida del empleo, puede ser la pérdida de un miembro de la familia, puede ser la pérdida de un bien material, una casa, un auto, cuando a alguien le roban, se ponen en juego las herramientas que debemos de desarrollar a nivel individual y familiar. Lo que pasa con el empleo, con la pérdida del empleo, es que si tú no has desarrollado estas estrategias, este elemento se vuelve un detonante en donde se presentan crisis de orden familiar. Por eso es tan importante tener herramientas de flexibilidad que nos lleven como a colocarnos en desde otro sistema, ¿no? Claro. Y por ejemplo, o sea, ¿cuál sería el escenario previsible para una pareja cuando de repente sucede una crisis como esta, Eduardo? O sea, ¿qué pasa dentro de la pareja? Bueno, primero quiero decir que en esto que han dicho de los hombres cuando pierden el empleo, por ejemplo, y se acercan a las actividades del hogar, el cuidado de los hijos, la verdad es que su participación, aunque se aumenta, es muy poquita. En cambio, con la mujer pierde el empleo, duplica su actividad de cuidado y de trabajo en el hogar, a diferencia del hombre. Todavía efectivamente esta respuesta de la mujer es diferente. O sea, aún perdiendo el trabajo, el hombre no se involucra en la casa. Como lo hace, pero en pequeña cantidad, ¿sí? De hombres diría. O sea, se sigue considerando que él tiene que estar afuera. Que él tiene que estar afuera, que él no es lo que le toca. De hecho, esta actividad también sirve como amortiguador. Pega mucho más el desempleo en el hombre porque no se ve en el rol de cuidador. El desempleo en la mujer, este rol, sobre todo cuando lo tiene muy fuerte, este rol de cuidador y de trabajo en el hogar, pues como lo hace y se ubica ahí, ¿sí? Le pega menos, tiene un impacto mucho menor. Pero eso esto es a nivel emocional. A nivel emocional. Y bueno, y la pareja, pues la verdad es que dependiendo de quién es, hay mucho más trabajos que nos dicen qué es lo que ocurre con el hombre, ¿sí? Cuando pierde el empleo, que cuando pierde la mujer el empleo. ¿Y no tiene que ver esto tal vez con una historia cultural? Por supuesto, de género. No, de género. La construcción de género es... Claro. Y por o eso, sea, han habido en la historia más hombres en el área de trabajo, pero eso no quiere decir que no le afecte también fuertemente a una mujer, ¿no? No, por supuesto. Y depende precisamente de lo que decías esto, ¿qué ocurre con la pareja? ¿Sí? ¿Qué ocurre con el hombre que pierde el empleo? Depende mucho de la respuesta precisamente de su pareja, lo que le ocurra a él. ¿Qué ocurre con la mujer cuando pierde el empleo? La verdad es que depende mucho más de sus recursos que de lo que el hombre, sí depende de esta respuesta del hombre. ¿De veras? Los recursos de las mujeres, ¿sí? Depende más de esas cosas, del entorno familiar, de la respuesta de los otros. En cambio, el hombre sí tiene una dependencia muy fuerte de lo que ocurre con la mujer. Si ella lo culpa, si lo hace sentir más avergonzado, si escatima o le resta importancia o papel en el cuidado de los hijos, no, porque tu papá, pues, como no da, no, ya no le va menoscabando su autoridad, ¿sí? Esa credibilidad que decían, ya no se le cree, etcétera. Si ella participa de esta manera, la verdad es que los hombres, el impacto es mayor. Hay estudios que demuestran que el desempleo en los hombres, cuando además hay una respuesta de este tipo, hay un aumento muy significativo del suicidio y de la idea suicida.
Eso justo te iba a preguntar, porque si hemos escuchado mucho, yo la verdad no he escuchado, pero eso no quiere decir que no exista, mucho más suicidios en estos casos de hombres. De hecho, En se hombres, escucha, ¿no? sí. Que se Y en mató mujeres no es significativo. ¿Sí? Entonces, sí hay una diferencia en ese impacto. Y en los hombres, como no tiene este apoyo de pareja y familiar, el suicidio, la idea suicida y la enfermedad como tal, en diferentes circunstancias, no solamente psicológicas, sino físicas, tiene un impacto muy fuerte. Wow, impresionante. O sea que las mujeres tenemos como más flexibilidad cuando se trata de identidad, o sea, la identidad no la jugamos toda en el empleo. Que también tiene que ver con estos roles de género de los que ya se ha hablado, porque influyen fuertemente en la manera en cómo percibimos el mundo. Si yo existo a partir de lo que hago o a partir de la remuneración económica, porque el empleo sí está asociado con la actividad, pero también está asociado con otros aspectos como cuánto tiempo le dedico al trabajo, qué tipo de remuneración estoy teniendo, qué tipo de prestaciones. Entonces, y aparte, ¿cuál es el rol que juego dentro de ese trabajo? Exactamente, ¿no? Si tengo un rol de autoridad, si soy un subordinado, eso por supuesto que impacta en la familia. Y entonces en un varón sí hay un peso social muy fuerte, que además, si para eso, para lo cual se supone que el varón tiene que hacer, que es llevar el sustento a la casa, no puede hacerlo, entonces hay una desvalorización en el resto de las áreas. ¿Por qué? Pues porque en esta idea, en este pensamiento social de el varón tiene que ser proveedor, no está cumpliendo con esa expectativa que está afincada. Y entonces, además de que socialmente se cree, se lo dicen, él se lo cree. Claro. Ese es el problema. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. En nuestro país, actualmente, que el hombre pierda su trabajo, porque todavía es el hombre realmente el que es el principal proveedor del hogar. La mujer muchas veces tiene que llevar la carga de los hijos, las actividades del hogar, y desafortunadamente por cultura él es el sostén de la familia en la mayoría de los casos. Por lo regular, pues es el que sustenta a la familia, o sea, a las mujeres. Son ahorita iguales, pero sin embargo siempre lleva la batuta el hombre, ¿no? Yo creo que la mujer, porque hay veces que tiene que mantener a sus hijos. Los dos pesan igual, el hombre como la mujer tenemos las mismas oportunidades. No habría ningún tipo de restricción en cuanto al género. Porque ambos tienen que ayudar a su familia. Oigan, fíjense qué interesante esto que acabamos de escuchar, porque hemos hecho muchos programas de trabajo aquí en Diálogos y nos han dicho las estadísticas y las investigaciones que hemos hecho que en México las mujeres son las que son las mayores proveedoras. Y sin embargo, en el imaginario social sigue estando esta idea de que son los hombres, ¿no? Y entonces dicen, no, bueno, es que si el hombre pierde el trabajo, pues entonces la familia se viene abajo. Pero en México las mujeres sostienen a las familias. Y de esto vamos a hablar ahorita con Mariana. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Oye, cuéntanos un poquito, a ti te estás en esta situación, ¿no? Estuve desempleada, sí, pero te afecta en el sentido de que tienes que buscar la manera de tú sobrevivir, sacar adelante a tus hijos. ¿Cómo te sucedió que de repente te viste en esta posición de desempleada? ¿Dónde trabajabas? Trabajaba en una empresa de mudanzas. Ajá. Entonces, yo por casarme, tener hijos y demás, pero después te viene el que ya no encuentras el apoyo de el hombre, entonces tú tienes que ver la manera de salir adelante, sacar adelante a tu casa, a tus hijos, entonces no encuentras trabajo. No lo ves por los estudios, por la edad, por... O sea, tú te dedicaste a la familia durante un tiempo. ¿Estabas trabajando en una Sí, yo soy secretaria bilingüe. Yo soy secretaria bilingüe. Después dejas de trabajar por dedicarme a mi casa. Ajá. Al momento te llega un shock y dices, wow, ¿ahora qué hago? Ajá. ¿Tú sigues casada el día de hoy? No, ya no. ¿Te divorciaste? Sí. ¿Eso fue lo que te hizo buscar trabajo? Sí, entre otras cosas, sí. El bien psicológico, la depresión que no te deja caer y el ¿qué les voy a dar de comer? ¿No? O sea, no tenías el apoyo de él. No al 100%. Ok. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en conseguir un trabajo? No hay mucho tiempo. Me costó mucho trabajo porque... ¿Más o menos cuánto tiempo? Como 3 años, más o menos. 3 años. Ajá. ¿Y qué pasaba en esos 3 años en el interior de la familia? Yo tenía que autoemplearme, en el sentido de que buscaba vender
buscaba de qué manera hacer manualidades, vender por catálogo, comida, ayudar a otras personas. ¿Y tu objetivo era buscar un trabajo estable? Un trabajo estable, sí. 3 años después lo encuentras. 3 años después lo encuentro, pero no de lo que yo me dedico, no a lo que yo quisiera haber sido. No de secretaria. Exactamente. ¿Qué encuentras? ¿Qué trabajo encuentras? En una tienda departamental. ¿Es donde estás actualmente? Sí. Y ahí ya te dan, digamos que pues el dinero que necesitas, no, te dan... No al 100, porque si tú te pones a ver, si tú tienes un estudio, tienes una carrera, obviamente la remuneración es más que si tú careces de ellos, ¿no? Entonces sí hay muchas trabas que como empresas luego te ponen, si no es la experiencia, es la edad, es el estudio, Claro. Oye, y fíjate, tú dices que durante muchos años te quedas en casa y de repente las circunstancias te hacen salirte del trabajo, salirte a buscar trabajo. ¿Cómo le afectó esto a tus hijos? Mucho, porque ellos están acostumbrados a mí, a que mamá está con ellos todo el día. ¿De que qué mamá manera? los O sea, cuida. ¿cómo lo viste? Dices mucho. ¿Qué pasó? ¿En qué cosas cambiaron en ellos? ¿Se enojaron? ¿Cambió su carácter? ¿Qué pasó? Su carácter, o sea, de repente ellos se vuelven un poquito rebeldes en el sentido de que no está mi mamá, yo hago lo que quiero. En el sentido de que ya no está mi mamá cuidándome, ahora tratan de llamar la atención, ¿no? O sea, la necesidad de ellos es la mamá, la costumbre de que mamá está con ellos todo el día. Entonces, de repente hay otra persona que los está cuidando, que los está viendo, que los está apoyando, pero ellos sí necesitan la mamá ahí con ellos. Ahorita a la fecha ellos ya están súper acostumbrados a que mamá trabaje. ¿Cuántos años tienes trabajando? Yo ahorita tengo 7 años trabajando ya. Claro, ¿después de cuántos años se ubicaron, digamos? Tardaron como 1 año más o menos ellos en adaptarse a que mamá trabaja y tiene que estar en casa y tiene que trabajar. Entonces ya ellos ya me apoyan mucho en ese sentido. Oigan, a mí me gustaría saber cuáles son las oportunidades de apoyo que puede encontrar una mamá que trabaja. ¿Existen? Sí, claro. Institucionales y familiares y las propias redes de amigos y familias compuestas. Bueno, desde el punto de vista institucional, pues, están las instituciones de apoyo a la niñez, desde guarderías hasta escuelas que tienen horarios hasta las 4 de la tarde, donde los niños comen y hacen sus tareas. ¿Qué tan fácil es el acceso a estos lugares? Bueno, a la escuela pública todo niño tiene derecho y tiene un lugar. No, a las guarderías. Y a las guarderías sí es muy difícil, sobre todo las madres que no tienen seguridad social. En este sentido, solo existen las guarderías del DIF, que son muy pocas y que generalmente a veces se ubican en los mercados para las personas del comercio ambulante. Y ese es un problema muy grave para las madres trabajadoras. ¿Y entonces qué opciones tienen? Pues las opciones que tienen es las redes familiares, los hijitos más grandes cuidan a los más chicos, se establecen las redes entre ellos y también entre los amigos y los parientes, los vecinos, y entonces la familia va creando esa red de confianza y de integración de otros miembros. Eduardo, quería decir. Sí, yo lo que quiero comentar es algo, describió muy bien esto que nos ocurre y que también decía la licenciada. Tenemos transiciones, ¿sí? Transiciones psicosociales, que tienen que ver con algunas esperadas, decían, ¿no? El crecer, casarte, el divorciarte, los jubilados, etcétera. Y esta es la pérdida del empleo. Es toda una crisis, ¿sí? Que impacta hábitos, rutinas, conductas, emociones, cómo me nombro, ¿no? Me nombro diferente. Hay una serie de cambios que impactan. Y a esos cambios, donde a todo mundo tiene que entrar, hay una etapa de adaptación, que eso es una parte muy importante. Si todos nos logramos adaptar, y efectivamente la adaptación tarda 1 año, de 1 año, año y medio. Por eso también cuando nos casamos decimos que el primer año es el más difícil. Pues sí, porque es de una adaptación donde hay cambios de rutinas, de una serie de cosas. En ese cambio de rutinas creo que está el poder de qué hacemos cuando esto nos ocurre, con qué contamos, ¿sí? 3 cosas son fundamentales. Tener conocimiento que estamos en una transición, que esto nos impacta, saber que nos va a impactar una serie de cosas. Entonces la gente tiene que saber, si pierde el empleo, va a impactar en lo económico, en lo social, en la conducta, en las rutinas, saber todos los cambios que va a haber.
Después tener más o menos autoconocimiento de con qué cuento, ¿sí? ¿Qué es con lo que cuento? Cuento con esto institucional, cuento con lo familiar, cuento con alguien más, cuento con los vecinos. Y la tercera muy importante es cómo le he hecho en otras transiciones. Todos estando aquí ahorita, tenemos una historia de transiciones impresionantes, ¿sí? Desde las esperadas hasta las no esperadas, los divorcios, el cambio de empleo, etcétera, las enfermedades, todos hemos tenido y todos nos hemos adaptado. ¿Cómo le hice? ¿Qué ocurrió? Tener conciencia, claridad de todos esos recursos son los que en estos momentos se echan en juego para sobrevivir un desempleo. Oigan, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Es de una mujer que empezó a trabajar muy joven. Vamos a verlo. Mi primer hija tiene 19 años. Yo la tuve cuando yo tenía 15 años. Actualmente yo tengo 35 años y tengo una hija que tiene 1 año con 4 meses y tengo una nieta de 3 años. Yo entré a trabajar a una fábrica cuando yo tenía 17 años porque yo era madre soltera. Tenía que ver a mi hija y por eso entré a trabajar ahí. Es muy difícil ser madre soltera. Yo sentía cuando en mi juventud yo decía, ¿por qué mi familia es así? ¿Por qué no me comprenden? ¿Por qué no me pueden ayudar con mi hija? Más que nada por parte de la familia eran regaños. Tú tienes que trabajar para que cuides a tu hija, porque aquí nadie ayuda a nadie y usted se lo buscó y usted va a salir adelante y hágale como pueda. O sea, y ese no es mucho apoyo que digamos, sí, no me quejo, pero no. Yo en la actualidad trato de ser diferente con mi hija. ¿Para qué? Porque yo no lo veo como un error que ella sea madre soltera. Por aquí está tu perfume. ¿Lo buscamos? No. Mis amistades, mis conocidos me han dicho, ay Bexa, tú a los 15 años fuiste madre soltera, y ahora que tu hija tiene la misma edad casi que tú en esos tiempos, 15, 16 años, se repite la historia, o sea, tu hija volvió a ser madre soltera, igual que tú. Entonces es cuando yo digo, no, eso no es lo mismo, no es igual, porque nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque el caso de ella y el caso mío es muy diferente. Yo no tuve apoyo, pero mi hija cuenta conmigo. Cuenta conmigo y entonces no podemos decir que es el mismo caso. Es complicado ser 2 madres solteras y llevar la carga, la responsabilidad de una casa, de un hogar, de unos gastos, de la educación de unas niñas. Sí es difícil, pero no es imposible, porque yo tenía mi trabajo, dejé de trabajar. Mi hija actualmente ella tiene su trabajo, es recamarera en un hotel. Ella pone de su parte, entonces yo ahora tuve que buscar una manera para ayudar a los gastos del hogar sin descuidar a mis hijas, porque para mí sí es muy difícil. Por eso es que me dedico a la venta de productos por catálogo, a poner uñas y a lo que yo pueda hacer, siempre y cuando no descuide yo a mis hijas. Bueno, muchísimas gracias a esta mamá. Y bueno, por supuesto que esto nos da pie también para hablar de lo de las redes de apoyo. O sea, como acabamos de ver, pues bueno, sí es para cuestionarlas. No siempre tenemos las redes de apoyo. Y por otro lado, estamos diciendo que, bueno, pues no todas las mamás tienen acceso a las guarderías, no tienen redes de apoyo. Entonces nos estamos viendo ante una situación que es bastante difícil. Gaby, ¿tú querías hacer algo? Sí, yo quería comentar que el Instituto de las Mujeres cuenta con un área que se llama Desarrollo Económico y Trabajo, donde ayudan a la mujer a capacitarse, a actualizarse y a encontrar empleo. Y paralelamente trabajan con el área de desarrollo individual y colectivo, porque cuando pierdes el trabajo como mujer, pierdes independencia, pierdes autoestima, pierdes movilidad, pierdes solvencia y te da mucha culpa abandonar el hogar y las tareas que te han sido asignadas socialmente. Entonces esto trae una sobrecarga, es como si sintieras culpa de ir a buscar los medios para poder proveer a tus hijos de aquello que requieren. Entonces el Instituto de las Mujeres sabe de estos duelos y trabaja paralelamente la parte teórica
y la parte, digamos, emocional, porque la compañera estaba hablando, la trabajadora social estaba diciendo sobre la inteligencia emocional. Es importante desarrollar capacidades como de apertura, flexibilidad, creatividad y sobre todo perdonarte, porque tú hablabas de los duelos al inicio y depende por qué motivo estás desempleada. No es lo mismo por haber sufrido hostigamiento sexual, claro, o porque ya estás en la vejez, o porque te embarazaste, o muchas veces porque seguimos en un mundo pues más adaptado para los hombres. Me refiero a donde las oportunidades y el desarrollo, algunas vacantes solamente son para hombres porque dicen la mujer no se va a quedar a las juntas a deshoras de la noche, o se van a enfermar los hijos y no podemos contar con ella, o no puede viajar, entonces van siendo frenos. Claro. Entonces, o actualmente un poco lo que hemos estado viendo, todas esta lista que dijiste, pero también se suma esto que de repente, pues porque los contratos son mensuales, ¿eh? Claro, o son de 3 meses. O y porque entonces, cierran las compañías, hasta las más sólidas, vas mañana a tu trabajo y esa compañía cerró sus puertas. Sí, o sea, no hay un motivo y te agarra, como decías tú, de repente de sorpresa, porque tal vez por la edad igual y te lo puedes ir esperando ya y podrá haber alguna manera de irse preparando, ¿no, Eduardo? Sí. Si se trata de un desempleo por la edad. Claro. Sí, primero, este testimonio, primero me impacta muchísimo porque otra vez esta historia de mujeres solas y los hombres dejando esta parte como depositada, sin una respuesta, sin una responsabilidad. Sí. Y sin embargo, si lo unimos con lo que acabamos de comentar anteriormente, el sondeo donde dicen, no, si el hombre pierde el trabajo. ¿no? Claro, y sin son embargo, las mujeres las que cargan, ¿no?, esa parte porque tienen esta doble responsabilidad. Siempre las mujeres con estos dobles trabajos, ¿no? El trabajo económico más el trabajo del hogar, y con estas redes de apoyo pues que se van generando. Y efectivamente decías tú, ¿cómo nos preparamos? Y precisamente es eso, saber que viene un cambio, y que viene un cambio no solamente económico, viene un cambio en todas las partes, en todo esto que le llamamos lo latente, que son las necesidades psicosociales que nos da el trabajo, porque entonces tendremos que saber que algo nos tiene que estructurar el tiempo, por ejemplo. Porque ¿qué nos estructura la vida? El trabajo. Vacaciones, sábados y domingos, tardes, es que así está estructurado la sociedad. Todo o sea, parecería que si no trabajas, no estás dentro del sistema. Pero además llevamos a todo, porque los ratos de ocio de nuestros hijos o actividades de ocio dependen de nuestro trabajo. Y además la posibilidad que tenemos de darles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prepararnos? Pues saber que algo nos tiene que estructurar el tiempo. Yo solito, una actividad, algo tiene que estructurarnos. También el trabajo nos da esta red social. Los amigos son el trabajo. Hay gente que pierde el trabajo y pierde su contacto social. Entonces tenemos que recuperar, tenemos que salir del aislamiento. Esto que decía muy bien la tanatóloga, hay un sentimiento cuando nos desempleamos, un sentimiento de vergüenza y culpa, y entonces nos hace que nos aislemos. Claro. Porque no nos gusta que nos pregunten, porque si no nos gusta decir estoy desempleado. Claro. ¿Sí? Entonces, y aparte, sobre todo, porque no es voluntario. Claro, sobre todo cuando eso ocurre. Entonces, hay esta necesidad pues, de buscar romper el aislamiento, estructurar el tiempo, tener una actividad. Y un con eso nos quedamos. Cuando vamos a un corte, en un momentito regresamos. No. La verdad no. No, al menos yo no lo permitiría. No lo permitiría. No, pues es muy pequeño, todavía necesita estudiar. Tienen que estudiar y prepararse para que tengan un mejor trabajo. Un joven de 15 años tiene que jugar. A lo mejor si está estudiando y trabaja unas 4 horas, sí, pero sin que descuide los estudios. Estudiar, vivir su juventud con libertad hasta los 20 o 25. Mi idealismo es brindarle todo lo que necesita para que estudie, aprenda y después labore. Porque él tiene que disfrutar su niñez, su infancia, y aparte pues te tiene que aplicar en la escuela, y ese es mi trabajo y yo me haría responsable de ello. Fíjense qué interesante escuchar este testimonio, bueno, las diferentes opiniones que tienen las personas que salimos a preguntarles a la calle con respecto a trabajar de los niños, pero esa no es la realidad, ¿eh? No, unánimemente dijeron no, y es un país donde el trabajo infantil es impresionante. Es uno de los grandes problemas en México. Así es. Pero aparte también es una forma de necesidad, o sea, tiene que ver también un poco con el estatus social. No sé si nos quieran hablar un poquito de esto. Cuando hablamos justo de las estrategias que operan en la familia frente a un evento como de este tipo,
precisamente tiene que ver con qué aportamos cada uno de nosotros para que el sistema funcione y regrese a un equilibrio y regrese a una estabilidad. Decían hace un rato en la experiencia que nos compartían que decía esta chica, mis hijos tuvieron que ayudar, ¿no? Y tuvieron que involucrarse. Y a veces eso pareciera, lo vemos como de una forma negativa, ¿no? Como si estuviera mal que los hijos participaran en las labores domésticas o tuvieran algún trabajo a través del cual pudieran apoyar. Sin embargo, me parece que también tiene que ver mucho con este pensamiento que tenemos de la mujer tiene que ser la supermujer. Y entonces la mamá tiene que levantarse desde las 5 de la mañana, ¿no? Desde las historietas, recuerdo mucho esta imagen de la familia Burrón de la gamusita, ¿no? Que planchaba y lavaba y hacía un montón de cosas y el hijo estaba acostado, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos esta idea de la mujer tiene que estar haciendo las actividades del hogar, tiene que salir a trabajar? Y entonces, como en esta idea de ella nos tiene que proteger y los demás tenemos que hacernos como más pequeñitos para que entonces mamá lo haga. Siempre cuando alguien hiperfunciona, el otro hipofunciona. Eso significa que mientras yo haga más, el otro va a hacer menos. ¿Y hasta qué punto nos estamos dando permiso de reconocer que hay una red familiar que tiene que salir a enfrentar la situación y que no lo podemos ver como una cuestión unipersonal? Claro, pero qué impresionante lo que acabas de decir porque es súper, súper real, ¿no? De repente lo vemos en cosas tan sencillas como, por ejemplo, la mamá nunca se sienta a la mesa porque está atendiendo a todo mundo cuando ella fue la que cocinó e inclusive pagó la comida, ¿no? El Día de las Madres, famoso que acaba de pasar. Tiene que cocinar para ella. Sí, ¿no? No, bueno, perdón, pero es que me llegó una historia pequeñita que decía, mamá, te contratamos para el Día de las Madres a todas las personas que te van a suplir, y era un ejército de 15, de todo lo que haces, ¿no? Una mamá. Y sí es cierto, ¿no? De repente no está como esa idea de entonces verlo, ¿no? Y entonces, pero bueno, la realidad, como decíamos, volviendo a lo de los niños, y quiero que lo junten con lo de las clases sociales, es que en México los niños sí apoyan, sí trabajan. Ahora, hay como ahí una pequeña situación de que como no es un trabajo formal, tal vez no está contratado, tal vez es un trabajo diferente, pues, no sé, puede ser un cerillo, puede ser, hay miles de formas de trabajar y como no es formal, entre comillas, no está visto, ¿no? El trabajo infantil, junto con la trata, la venta de órganos, etcétera, la adopción ilegal, está catalogado como esclavitud infantil. Claro. O sea, es parte de la esclavitud. Claro. De hecho, es una condición inhumana, deshumanizadora, ¿sí? El trabajo infantil. Esto es de los 15 años para atrás. ¿Sí? Claro. Que eso lo sabemos, Eduardo, pero en la realidad en México ocurre. Sí ocurre. Y además ocurre validado, pues, ocurre a la vista. También creo que tiene razón la licenciada. También tiene que ver con sobrevivencia, no con perversión siempre. No siempre, ¿sí? Claro. Tiene que ver con esta sobrevivencia, con estas, por ejemplo, este embarazo adolescente. Decíamos hace rato, el trabajo es identidad. La verdad es que el ser humano necesita una identidad, la que sea, pero ser algo. Y hay veces que estas muchachas no tienen otra opción más que hacer algo, y a veces una opción de ser madres. ¿Sí? Entonces el embarazo adolescente y el desempleo está unido. Claro. Hay una parte muy fuerte en la cual algo hay que hacer, tengo que tener una identidad porque no soy algo. Oye, estos ninis, pues, ¿no? Sí, bueno, y que aparte el tema de los ninis es algo que hay que cuestionarse mucho porque... Pero claro, porque son muchas cosas. Sí, son muchas cosas, ¿no? Pero fíjate, hablando de eso que dices, Jorge Ordóñez nos manda esta llamada, nos llama y nos dice, están hablando de que la familia debe de tener estrategias contra el desempleo. Una de estas estrategias es que eduquen a niños y niñas para que no se hagan madres ni padres a temprana edad, los cuales tienen bebés, los cuales hacen futuros desempleados, porque no están preparados para educarlos. Esto quiere decir que las estrategias deben ser para el control de la sobrepoblación, porque esto lleva a futuros desempleados. Él parece que está un poco en la idea esta que tú decías, Eduardo. Adelante, por favor. Pero mira, aquí tiene que ver mucho esta de cómo vemos la vida. Hay un texto de la OCDE maravilloso que mete los elementos subjetivos al bienestar social y dice, ¿cómo va la vida? La vida de la clase media, la vida como se concibe en la clase media es muy diferente a la vida como se concibe en la clase media baja o pobre. Porque la vida, como se concibe en la clase pobre, es cotidiana de sobrevivencia. Ella no puede dejar de comer un día. En la clase media, el padre llega desempleado,
pierde su identidad, se siente culpable, que tampoco debe sentirse culpable porque es el entorno social y económico el que lo está llevando a esa situación. Entonces el padre hace personal ese duelo. Y algo decía la tanatóloga que a mí me llamó mucho la atención, dice, hay que perdonarse, no, hay que ser realistas, hay que ver que lo que está pasando en esta vida no nos compete de forma personal, sino de forma social e internacional, no solo nacional. Esta situación exige un cambio y la gente tiene que ver que no es su problema, que el hombre no falló. Un hombre de la clase media que falla siente que quiere suicidarse porque él es el sostén, los hijos están en la escuela particular, él sostiene la casa, la mujer, y entonces viene la estructura y los cambios vienen diferentes. Pero la verdad es que ya hay que educar para un futuro, no a largo plazo, sino a corto plazo. Y en esos futuros de corto plazo, ver las estrategias. Y en este sentido, la estrategia más importante es lo que decía la licenciada de InMujeres, la flexibilidad de pensamiento y también la inclusión de todos los miembros de la familia en las cuestiones de qué derechos tenemos, pero qué responsabilidades tenemos. Oye, y bueno, hablando del tema de los niños, quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula de un niño que muy joven empieza a trabajar. Vamos a ver qué nos dijo. Tengo 14 años, vivo con mi mamá y mi papá. Somos 2 hermanos, uno de 18 y yo de 14. Pero ahorita mi hermano está trabajando porque embarazó a su novia y ahora está trabajando. Mi hermano antes estudiaba, pero fue cuando pasó lo de su novia y dejó el estudio y se puso a trabajar. Mi papá trabaja en la autopista, ahí hace mantenimiento a la autopista y mi mamá trabaja haciendo cubetas y macetas. Bueno, algún día se le han visto difícil por el dinero, pero como yo me voy a trabajar, pues a lo mejor les ayuda un poco el dinero que les doy. Saliendo de la escuela hago mi tarea y me voy un rato a los micros. Yo tengo como 4 amigos que trabajan en los micros. Yo me voy un rato diciendo de cacharpo y a lavarles el micro para ayudar eso también a la familia teniendo más dinero. Más o menos gano como unos 300 pesos a la semana o hasta más porque luego pues, me ponía a lavar el micro y me daban 4 baros y así. Y con ese dinero también lo fui ahorrando y me compré un bochito. Mi papá no quería que me comprara mi bochito por lo mismo que corría mucho riesgo. Y pues como vio que iba apoyando a la familia y les aportaba dinero, y a la larga pues lo fui convenciendo y hasta que me dijo que sí. Yo me siento pues bien ayudando a mi familia, porque pues también ellos me echaban la mano cuando antes yo ocupaba dinero, más que nada por los estudios que me dieron. Yo en un futuro me veo pues un hombre de bien, trabajando para mantener a mi familia y también apoyando a mis mamás cuando estén más grandes. Yo quiero tener un día una familia pues para ver a mi hijo crecer y cómo me vi yo, pero a lo mejor yo le voy a dar un poquito más porque pues a lo mejor voy a trabajar más, ¿no? Y les voy a dar lo mejor que se pueda. Fíjense, ¿qué opinan? A ver, díganme. Es que, sí. Tiene que ver el desempleo como todo con el contexto. Ajá. El contexto me va a decir cómo lo leo. Por ejemplo, él ve esta red, ve este apoyo, lo ve positivo, se está creciendo, pues, porque como bien decías, la verdad es que tenemos muchos Méxicos, ¿no? Muchos Méxicos. Muchísimos Méxicos. Hay un México que está acá arriba y hay un México que está acá abajo. Y en este abajo... Y todos esos intermedios, Eduardo. Todos los intermedios, claro. En este de supervivencia, ¿sí? Todos trabajan, todos hacen una serie de cosas y tiene un impacto diferente del de acá arriba y diferente en cada uno de los escalones. O sea, que son muchos escalones. Claro, podríamos decir que entonces en los escalones de abajo, por ponerlo como si fuera un edificio, sí. en los niveles, en los pisos de abajo, de repente quedarse sin empleo uno de los miembros no es tan grave como en los pisos más arriba. Así es, yo creo que tiene un impacto diferente. Mira. Y también depende de cuántos, por ejemplo, hay familias en donde todos trabajan, porque ese es el modus vivendi. Claro, sí, la supervivencia tiene que ver con eso. Entonces, cuando también es desempleo, todos son autoempleados. Claro. Entonces, no hay como esa sensación, pues, ¿no?
Y creo que efectivamente las cosas que estamos hablando de esta parte de la clase media, porque aparte es 1 o 2 los que están trabajando. Ser autoempleado es diferente, lo acabas de decir. Sí, o sea, yo me empleo, entonces yo solita me dejo sin trabajo. Claro. ¿No? No me corren, yo me corro o dejo de trabajar. Sí, es otra forma. Tiene significados claro, diferentes. Silvia, querías decir algo de las clases sociales. Porque mira, lo que decía la mamá hace rato, en las clases bajas, ellos están acostumbrados a tener actividades de fácil acceso al empleo. Y en las clases medias, las actividades son a largo plazo. La gente espera que tener un trabajo en el gobierno o un trabajo en una empresa es para siempre. Cuando ahora las empresas están reduciendo las jornadas a la mitad o menos de la mitad. Lo que estábamos diciendo es que antes la gente hacía carrera dentro de una empresa. O las instituciones igual. Las instituciones de salud ahora contratan por 4 meses. Claro, Gaby, ¿querías decir algo? Yo también quería decir que no es lo mismo una persona rica que tiene una red de amigos donde fácilmente se puede ir de viaje y después regresar y ya tiene un lugar, ¿sí? O alguien que no es cabeza de familia, como estábamos hablando en México, las mujeres mayormente son las cabezas de familia, o alguien que trabaja para sus chuchulucos. Muchas veces cuando tú nada más eres apoyo y pierdes el empleo, no te genera tanto estrés, porque desempleo está asociado a enfermedades, a depresión, adicciones y también a maltrato. Porque la mujer se pone muy intolerante, se pone muy frustrada cuando siente que no puede regresar al ámbito laboral y proveer a los hijos. Y esto genera violencia. Claro, fíjate, te voy a leer esta siguiente llamada que me llama muchísimo la atención. Marta Carmona nos dice, cuando tenía 7 años de casada, mi esposo se quedó sin empleo. Encontré un excelente trabajo en 3 días. Y en vez de agradecer el apoyo y entender el ajuste que como familia estábamos pasando, mi ex esposo comenzó a celarme y a maltratarme. Toda esta situación me llevó al divorcio. Fíjense qué grueso. Actualmente ya me jubilé. Más de un asunto de género, el desempleo es un fenómeno que puede destruir familias. Claro que es un asunto de género, ¿eh? Claro. Marta, es un asunto de género. Pero también es cierto que cuando hay desempleo, no importa que consigas empleo, ¿sí? El efecto del desempleo te sigue un rato. Sí, pero fíjate, a mí me gustaría que retomáramos esto. Claro. O sea, le quitan el poder al hombre en esa familia y entonces de repente él no puede aceptar que sea ella la proveedora. Porque no puede compartir o redistribuir el poder, porque una familia sana es aquella donde puede haber intercambio de roles y donde nadie se sobrecarga. Entonces, donde hay colaboración versus competencia, ahí es una familia sana donde todos los integrantes pueden ver oportunidades o áreas de desarrollo. Claro. Si alguien falla, si alguien se enferma, si alguien se incapacita, si alguien se ausenta. Claro. Y seguramente no tiene que ver solo con el empleo. O sea, seguramente tiene que ver con cosas que ya estaban ahí en el sistema familiar, en el subsistema conyugal, es decir, la mujer y el varón, ya había algo que estaba ahí presente que no se hablaba. O sea que pero que el pretexto... Cuando hay un desempleo, ¿eso se explota? Se potencializa, o sea, lo que no está es como el gran elefante que tenemos en medio de la sala que nadie ve y que todos sabemos que está ahí. Eso pasa con las crisis, que las familias tienen cosas latentes, cuando no podemos ni vernos, o sea, no tenemos ni el espacio, pues no hay tiempo para pelearnos. Claro. ¿No? O sea, de lunes a viernes estamos ocupados todos en nuestras actividades laborales, hay una rutina establecida, horarios, cosas que están en nuestra cabeza, que nos están ocupando, pero resulta que el fin de semana que nos vemos es cuando tenemos los problemas. ¿Por qué? Porque hay este espacio de intercambio. ¿Qué pasa acá? Es muy probable que no tenga que ver, termino rápidamente, no tiene que ver solo con el empleo que ella obtuvo y que él sintió la competencia. Sí es una parte importante, pero es muy probable que hayan habido otros elementos que estaban ocultos, que no se veían y que esto lo viene a develar. Claro, por supuesto. Aunque sí es muy común escuchar esto, que en el cambio de roles hemos estado oyendo que hay mucho enojo en los hombres, ¿no? O sea, de repente, como decía Eduardo al principio, su identidad se ve minada y entonces sucede este tipo de cosas y acaban en divorcios espantosos. Son las dos cosas, es género y son predictores. Oye, nos quedamos con eso porque vamos a ir a un corte y regresando los retoman los dos, a Silvia y a Eduardo, con muchísimo gusto. Jorge Luis Galán Vera, del Distrito Federal, dice, la división socioeconómica es muy importante, o bien las mayorías que son las que están en el público, que nos dividan los especialistas, por favor. O sea, ya dividimos un poco por clases sociales, que es cierto,
como ustedes bien pusieron, es muy diferente. Aarón Estrada, de acuerdo a la pregunta que realizaron, ¿quién lleva más trabajo, la mujer o el hombre? Pienso que depende de las labores de cada uno. Por ejemplo, lo que nos dedicamos a las labores del campo, la mujer se dedica al hogar y a los hijos. Fíjense, una persona del campo. Ahorita regresando lo retomamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí ya de regreso. En esto estamos todos discutiendo sobre esto de la familia y el desempleo. La verdad es que tiene como muchas aristas. Pero ¿qué creen? El día de mañana, Marisa Escribano, a la que le mando un besote, va a tener un programa maravilloso. ¿Cuándo sí es positivo el enojo? Muchísimas veces el enojo es una emoción, es un sentimiento que no nos gusta observar. Es más, lo descalificamos, lo ponemos a un lado, lo escondemos, no decimos que estamos enojados. Pero como sabemos, todos los que trabajamos en esto que tiene que ver con las emociones, todas y cada una de ellas son importantes y se producen por alguna razón. Y hay que saber cuál es la razón por la cual nosotros de repente nos enojamos. ¿Por qué el enojo puede ser algo positivo? ¿De qué manera el enojo me puede ayudar para poner límites, vivir una vida mejor? De esto van a platicar el día de mañana aquí en Diálogos con Marisa Escribano. Así es que pues los esperamos. Y si quieren venir, recuerden que ya pueden pues llamar para que vengan al público y nos platiquen sus historias. Y bueno, acompáñame a ver el siguiente resumen de lo que ha sucedido en esta primera mitad del programa. Bueno, a la escuela pública todo niño tiene derecho y tiene un lugar. Y a las guarderías sí es muy difícil, sobre todo las madres que no tienen seguridad social. Guarderías del DIF, que son muy pocas y que generalmente a veces se ubican en los mercados. Las opciones que tienen es las redes familiares, los hijitos más grandes cuidan a los más chicos. Es toda una crisis, ¿sí?, que impacta hábitos, rutinas, conductas, emociones. En ese cambio de rutinas creo que está el poder de qué hacemos cuando esto nos ocurre. Si pierdo el empleo, va a impactar en lo económico, en lo social, en la conducta, en las rutinas, saber todos los cambios que va a haber, que es con lo que cuento. Cuento con esto institucional, cuento con lo familiar, cuento con alguien más, cuento con los vecinos. Y la tercera muy importante es cómo le he hecho en otras transiciones. Que cuando pierdes el trabajo como mujer, pierdes independencia, pierdes autoestima, pierdes movilidad, pierdes solvencia. Y te da mucha culpa abandonar el hogar y las tareas que te han sido asignadas socialmente. ¿Por qué motivo estás desempleada? ¿No es lo mismo por haber sufrido hostigamiento sexual? Claro. ¿O porque ya estás en la vejez? ¿O porque te embarazaste? O muchas veces porque seguimos en un mundo pues más adaptado para los hombres. También el trabajo nos da esta red social. Los amigos son el trabajo. Hay gente que pierde el trabajo y pierde su contacto social. ¿Qué aportamos cada uno de nosotros para que el sistema funcione y regrese a un equilibrio y regrese a una estabilidad? Lo vemos como de una forma negativa, ¿no? Como si estuviera mal que los hijos participaran en las labores domésticas o tuvieran algún trabajo a través del cual pudieran apoyar. Me parece que también tiene que ver mucho con este pensamiento que tenemos de la mujer tiene que ser la supermujer. Yo pienso que el hombre se siente menos que la mujer cuando la mujer trabaja. En la manera de ver las cosas todavía aquí, el hombre es catalogado el proveedor del hogar. Puede ser que sienta que no sea capaz de cumplir con lo que le pidan. Por el machismo que existe todavía. Se siente como una humillación hacia el orgullo de no poder sustentar a su familia, de haberle fallado a su familia. No, ¿por qué avergonzado? Seguir adelante. Es parte de nuestra cultura, donde al hombre se le ve como el sostén de la familia, como el que debe de aportar económicamente la mayor parte. Tal vez tiene una familia y esa familia necesita ingresos con los cuales subsistir para poder alimentarse y pues ese ingreso dejaría de existir. Bueno, pues interesante escuchar lo que nos tienen que decir, por supuesto, cuando salimos a la calle. Y fíjense que María Elena Mendoza, hablando justamente de eso, nos dice, siempre tocan este tipo de temas donde le cargan la responsabilidad a la mujer. ¿Cuál es el papel del hombre? María Elena, ¿qué crees? Cuando hacemos las juntas siempre decimos, ¡ay, otra vez las mujeres! ¡Otra vez nos toca a las mujeres! Fíjate que sí nos pasa aquí en esta sociedad, pero pues vamos a ver qué es lo que tienen que decir los especialistas sobre esto. Siempre tocan este tipo de tema. ¿Cuál es el papel del hombre?
¿Quién de ustedes nos puede responder? Eduardo, tú que eres el hombre del panel. ¿Cuál debería ser el papel del hombre? El papel del hombre, la verdad es que en esta construcción de género, que hace rato hablábamos de género, y esta diferencia, una cosa es el sexo, ¿sí?, que tenemos, y otra cosa es el género. El género es la construcción de ser hombre o mujer que nos hace una cultura, una sociedad, etcétera. O sea, es lo que nos dicen que tienes que hacer dependiendo cómo naces. También qué oportunidades y qué derechos tienes. Claro, viene toda esta parte. Lo malo en esta construcción de género es que se ha dicho, se ha marcado que la parte importante, a los hombres siempre nos dejan como un carril, al ser padres, la paternidad, como un carril con salidas. Podemos salir. Y en la construcción de género de la mujer no hay salida. No hay. ¿Sí? Se quedan en ese carril. Los hombres y si alguna se sale, es muy maltratada. Es terriblemente. El castigo social, familiar, es terrible. ¿Sí? Y los hombres salen y es como... Es normal. No pasa nada. Lo importante es que esté la mamá, etcétera. Entonces creo que el impacto del género es que a los hombres nos han quitado, ¿sí?, nos han dado esa posibilidad, ¿sí?, quitándonos una serie de privilegios y derechos que tiene que ver con el cuidado de los hijos, que tiene que ver con esta responsabilidad y con esto que deberíamos de estar. Es un carril también sin salida. Claro. Debería y el de estar placer, parándonos. Eduardo, que también implica, porque Claro. no solo es responsabilidad, sino que también hay un placer en el estar cerca de los hijos si ustedes lo pierden. Los hombres perdemos y los hijos pierden y la mujer pierde. Todos perdemos en esta condición donde los hombres nos hacemos a un lado, tenemos una salida y la tomamos. Cuando eso ocurren estas historias. ¿Sí? Claro, que serían diferentes si hay un aporte, si hay un equipo, si hay una democracia, decían hace Y a rato. nivel de cultura, como decían Claro, ustedes. A ver, por supuesto, Silvia. Mira, adelante. es muy importante lo que dijo esta persona, pero es más importante saber que los hombres tienen que modificar también su forma de pensar. Y que en ellos no estriba toda la estructura de poder ni todas las responsabilidades, sino que ellos también deben modificar su pensamiento en el hecho que a veces la mujer puede conseguir un empleo formal y él tener que quedarse en la casa y tener que hacer todo lo que la mujer hace y hacerlo continuo. Él tiene que ser tan versátil, tan importante como la mujer. Así como hay una supermujer, tiene que haber un superhombre. Y esos tiempos ya están presentes. O mejor hombres y mujeres. Sí, claro, sin el súper, ¿no? Es que ahora ya no hay una masculinidad, afortunadamente hay masculinidades. Los hombres están en transición, están buscando nuevas maneras de ser compañeros, de ser amigos, de ser padres, y no solamente educar con la ausencia, porque esto es en detrimento del desarrollo y del bienestar de los hijos. Claro, de los hijos y de la sociedad, Gaby, porque eso es muy importante ponerlo sobre la mesa. O sea, también pierden ellos, perdemos Se todos. quedan rezagados, no van avanzando junto con la familia. Es una cosa que ahorita lo que dijo aquí es muy importante. Esta ausencia, ¿sí?, este desapego, hace que también los hijos tengan un desapego. Claro. Y en este desapego de la familia, este desapego de los padres, este desapego de la escuela, nutre, como hace rato decían, la delincuencia y la adicción. Y la queja de los padres eterna es: me esto. ven como un cajero y solamente como el que paga. Pero es como separan. Claro. Claro, es como separan los hombres. Pero afortunadamente el género es una cuestión aprendida. Entonces, Claro. en este programa estamos dando algunos puntos de vista para que podamos reaprender, desaprender, reeducarnos y poder generar democracia en la familia. Perdón. Es una responsabilidad social, ¿no? Porque al final pareciera como lo vemos en el de afuera o lo señalamos en el de afuera y no nos damos cuenta de lo que está pasando al interior de nuestras familias y cómo nosotros alimentamos eso. Hace algunos años tuve la oportunidad de platicar con gente que trabaja con hombres con hombres violentos, y decían que es muy difícil trabajar con un hombre que genera violencia, porque cuando tú le quitas la violencia, lo despojas. ¿Qué le das a ese hombre que está acostumbrado a ser el machín de la cuadra, que está acostumbrado? Lo desempoderas. Entonces, renunciar a eso no es una situación fácil, pero porque la misma sociedad estamos pendientes de que tiene que cumplir con estos estereotipos de género. En las caricaturas, ¿no? Yo veía hace unos días con mi hijo una caricatura en donde el niño quiere ser muy fuerte y llega con unos búfalos y los búfalos le dicen: sí, para ser machín tienes que oler mal y tienes que golpear a los otros. Entonces, ¿cómo desde estas... desde esta primera infancia nosotros les alimentamos esa idea de lo que tiene que ser y no miramos como responsabilidad social construir otra masculinidad? Oigan, y hablando de esta violencia de la que estás hablando, Gaby, a mí me gustaría saber si hay alguna conexión entre el desempleo y la violencia. Altísima, altísima. En los centros de atención a víctimas, tanto en la Procuraduría General de Justicia, que es el CAVI, como en la Unidad de Atención y Prevención a la Violencia Familiar,
delegacional, que es del gobierno del Distrito Federal, se ve que el índice es altísimo. ¿Por qué? Porque cuando estás desempleado, estás frustrado, estás intolerante, estás con una baja autoestima, sientes que no vas a poder cumplir con tus roles, se ve mermada tu capacidad de logro. Aquello que te daba satisfacción, identidad, que te daba éxito, se quita. Entonces, si no estás muy bien anclado, si no tienes una parte espiritual que te sustente, que no es lo mismo espiritualidad que religiosidad, hay que aclararlo, entonces en ese momento te desmoronas. ¿Y qué haces? Bajar tu malestar y tu estrés en cascada. Y la violencia, hay muchas madres violentas, no solamente los hombres son generadores de violencia, sino muchas mujeres, por esta gran frustración y por el desempleo. Claro, porque aparte, como bien dices, no solamente los hombres, hay diferentes formas de ser violenta y también con palabras las mujeres a veces somos muy violentas. La culpa, y esta culpa y vergüenza siempre se proyecta al que tenemos enfrente. Y se proyecta sobre la mujer. Y entonces esto se culpa a la mujer porque la violencia no solamente es física. Hay una violencia psicológica, emocional, en donde se le culpa a la mujer por ti, perdí, o por los hijos. Sí, es que ustedes me exigieron, es que ustedes hicieron, y entonces hay una culpa que se va para allá y eso es violencia. ¿Sí? Aunque no haya otro tipo. Claro. Tenemos con nosotros a Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias. Gaby, estás escuchando todo esto. Te digo que hoy estamos llenas de Gabys. Hoy fue el día de las Gabys. Hasta mi jefa es Gaby, no sé si ustedes sabían, pero bueno, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hoy estás escuchando todo esto que hemos estado hablando sobre el desempleo y sé que a ti en particular te pega mucho este tema. Platícanos por qué. Bueno, he pasado 2 veces. Ahorita, de hecho, estoy desempleada. Ay, Gaby. Lo siento mucho, es que sí, realmente es durísimo estar desempleada, implica muchas cosas en lo cotidiano, ¿verdad? Sí. Bueno, la primera vez trabajé en un call center bancario y me tocó recorte. Digo, bueno, ahí no fue tan difícil porque tuve una liquidación, Nos van a pasar ahorita un me Kleenex, por autoempleé, vendía productos por catálogo, vendía comida. O sea, buscaste las alternativas de las que hemos estado hablando. Y bueno, finalmente puse una estética, en la cual duré 6 años y por inconvenientes familiares tiene 7 meses que la quité. Y bueno, entonces ahorita es cuando más me pegó. Tenía que ver con, o sea, la estética no era tuya. Sí, era mía, pero el local era familiar, vaya. Entonces tuve que es que a veces eso se revuelve, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, muchísimas gracias. Aquí está. Tiene 7 meses que tuve que quitarlo, pero... ¿Qué implicó ese cambio? De repente en lo cotidiano, ¿dónde es lo más difícil? Que tus hijos no te vean. ¿Sientes que ha cambiado la visión que ellos tenían de ti? No, porque a pesar de esto, no me ha visto doblada. Tengo una hija de 14 años. Pero no acabaste la frase, que tus hijos no te vean, ¿qué? Derrotada. O sea, sientes que fue una derrota. Ok. Sí. A ver, vamos a ver qué dicen los especialistas, porque, ¿sabes qué, Gaby? Yo no creo que sea una derrota. Un poco de repente es una crisis, como ellos dijeron, pero vamos a ver qué te dicen. Siento que, bueno, yo lo veo así porque tengo 43 años. Ya tenía yo como un proyecto de vida, un plan de vida, y ahora tengo que volver a empezar. ¿No? Entonces siento que va a ser más difícil. ¿Un poco por la edad? Ajá, por la edad, más que nada por la edad, pero estoy en eso, me estoy encaminando en eso. Actualmente me metí mucho mi hija y yo vivimos solas, ¿no? Entonces... ¿Eres mamá soltera? Divorciada. ¿Y tienes el apoyo de él o cero? Sí, no como yo quisiera, pero sí. Pero aún así, pues los gastos son... Claro, es que los gastos cotidianos son enormes y ellos a veces no se dan cuenta de eso. Exacto, no se dan cuenta de eso, ¿no? Creen que con esto que te di es más que suficiente y no ven más allá, ¿no? Que es lo que decía la tanatóloga. Vamos a preguntarle un poquito, no te voy a soltar, aquí estoy contigo, pero un poco, Gaby, está en un duelo muy fuerte, ¿no? Podemos ver. Porque muchas veces se asocia desempleo con fracaso. ¿No? Esa derrota que hablabas, entonces es un golpe, decíamos, a la autoestima, aquello que yo hacía bien, que me daba un lugar, que me daba un reconocimiento y que me generaba un buen sueldo o algo que me permitía cubrir mis necesidades y aparte satisfacción,
lo he perdido. Entonces tengo que empezar nuevamente de cero. Tengo que cambiar esa identidad que hablábamos profesional o de algún oficio, y eso me resisto porque toda crisis implica cambios y tengo que desarrollar nuevas habilidades, capacidades o destrezas. Pero por lo que estás diciendo, tienes una gran fortaleza, tienes muchos recursos, tanto internos como externos, de que echar mano para poder explorar otros ámbitos que a lo mejor no tenías pensado cuando estabas en una zona de confort por un empleo. Oye, Gaby, pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo ella tendría que respetar su duelo? ¿Cuánto tiempo le va a llevar ella a encontrar esa fortaleza que sí, evidentemente, como tú bien dices, se la vemos los demás, pero ella ahora sí que rompe en llanto porque la verdad es muy duro. Un duelo normal se estima que dura entre 1 año y 1 año y medio. O muchas veces si ha habido un duelo anticipatorio, donde ya veías que la empresa iba a quebrar o había recorte personal y fuiste amortiguando el golpe, puede ser 6 meses. Depende mucho de cómo te veas a ti misma, de la capacidad de resiliencia, que es la capacidad de hacer de aquellos eventos difíciles, traumáticos o críticos, una oportunidad para crecer, para fortalecerte y para encontrar nuevas formas de ser. Oye, Gaby, pero ¿qué elementos, o sea, qué herramientas, ahorita vamos a ir a un corte, pero todo eso es algo que ella tiene que hacer, pero qué herramientas necesita ella fortalecer para poder hacerlo? O sea, ella por supuesto tiene que salir adelante, encontrar la resiliencia, etcétera, pero ¿qué herramientas ella necesitaría hacer en la práctica? A ver si ahorita regresando le puedes dar algún consejo en ese sentido. Nos vamos a ir a un corte y en un momentito regresamos contigo, mi Gaby, no te preocupes, todo va a estar bien. Y bueno, ya estar aquí y platicárnoslos es increíble, ¿no? Y bueno, aquí nos están diciendo que existen muchos problemas en las guarderías. Vamos a ver de qué nos están hablando regresando. Quédate con nosotros. Yo empecé a trabajar a los 15 años. Mi primer empleo fue como telefonista en un sitio de taxis. Y posteriormente, pues es que eran trabajitos, ¿no? O sea, como estás chavito, pues, ¿qué puedes trabajar a los 16, ¿no? O sea, creo que lo más importante fue en una inmobiliaria a los 16 años. Sí, yo trabajé como cualquier persona, con mi nómina, con mi Infonavit, con mi seguro social, muchos años, hasta que nació mi hija. O sea, yo todavía embarazada trabajé. Pero yo creo que también embarazada tuvo que ver la visión, porque la explotación laboral, maltratos, incluso estando embarazada, fue como, qué horror, ¿no? O sea, me estoy aguantando por cobrar mi quincena, por mis bonos, por mi incapacidad de maternidad. Entonces, cuando nace mi hija, yo renuncié, o sea, yo tenía el plan de dedicarme a mi hija. La verdad es que sí hubo un sentimiento de pérdida, porque yo estuve acostumbrada a generarme dinero y estar ocupada siempre, ¿no? Entonces de pronto cambia tu vida porque tienes un bebé, ¿no? O sea, como mujer cambia tu vida por completo. Luego y mi trabajo, ¿no? O sea, yo, mi dinero, mis cosas, no tenía otra cosa más que lo que me daba mi mamá o la hospitalidad de mi casa en ese momento. El tema de empezar de nuevo o empezar otra cosa, ¿no? Más que de nuevo, sí tiene que ver con mi hija, qué ejemplo le voy a dar a mi hija, pero también tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, creo que actualmente hay un tema muy fuerte con la maternidad, ¿no? O sea, como mala madre si abandona a sus hijos, ¿cómo la vas a dejar en la guardería tan chiquita, ¿no? Ocúpate de ella todo el día, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo también me vi bombardeada de eso, ¿no? O sea, yo quería trabajar, pero era, ¿cómo la vas a dejar? No, Cintia, está muy chiquita, tú quédate en tu casa, ¿no? Entonces, yo decidí fusionar ambas cosas. Bueno, mamá trabajando y mamá con su bebé, pero mamá no se va a ir de la casa, ¿no? Mamá va a generar desde su casa. Yo tengo un negocio de pañales ecológicos. El beneficio, aparte de estar con mi hija, y el económico, también es cómo me siento yo, ¿no? En vez de levantarme todos los días así medio dormida todavía y párate, medio desayúnate un café, corre al trabajo, lleva a la niña a la guardería, córrele del trabajo a la escuela, llega, listo. O sea, ese tedio que tiene mucha gente, yo me siento muy agradecida porque yo no lo tengo, ¿no? O sea, yo administro mis tiempos, ya sé que mi hija va a la escuela de tal a tal hora, vendo por internet, si tengo que entregar, entrego, si puedo poner un bazar, me pongo. Pero yo me siento feliz. Nadie me viene a gritonear, nadie me viene a decir que no puedo descansar, que no puedo hacer, que tengo que comer en 5 minutos, o sea, que no puedo ir a un festival de mi hija. Soy enteramente libre de esas cosas.
Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio. Como bien ella dice, bueno, ser autoempleado tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo en la vida, ¿no? Pero bueno, un poco nos quedamos platicando con Gaby. Quiero decirles que ya le llegó una ayuda, alguien ya llamó y dijo que la va a ayudar, y por supuesto nosotros aquí en Diálogos también la vamos a ayudar a Gaby. Pero bueno, estabas, Eduardo. Las diciendo. etapas, me decías, perdón, ¿qué consejo le daba para elaborar el duelo? Pero adelante, Eduardo. No, yo lo que diría es que esto que está diciendo, lo que está sintiendo, como vemos, es normal, es natural, no debe de juzgarse por qué, o esto de no debería sentirse fracasada. No, ¿cómo no? Eso es una emoción natural, todo lo tenemos, y nos da vergüenza y nos da culpa, todas las emociones, ¿sí? Son normales, son naturales, son esperables, y lo que tenemos que hacer es sacarlas. Lo importante ¿sí? es que Las te permites vivir el duelo. El duelo tiene 5 etapas. La primera es la negación. Esto no me puede estar ocurriendo a mí. Esto debe de ser una pesadilla. Debe de haber algún error en algún lugar. La otra es la rabia, como bien dice Eduardo. La rabia, el aislamiento, el enojo, la envidia, porque otros pueden tener trabajos bien remunerados y satisfacción, y yo que me he esforzado tanto, yo que me he formado, yo que fui tan constante y tan disciplinada. Dejártelo vivir, pero que no sea algo destructivo para ti ni para otros, sino bien canalizar ese enojo para que lo puedas transformar en energía. La otra es la del regateo. Si tú crees en un ser todopoderoso, quien quiera que sea, dices, yo si encuentro un buen trabajo, voy a dar mi primer sueldo a una casa de asistencia, o yo te lo cambio y me voy a entregar ahora con una nueva conciencia. La cuarta etapa es la de depresión reactiva. Se pierden muchas cosas, como se decía ya en el programa, en lo real y lo simbólico. Dejas de ser quien eras y con quien te identificabas. Entonces ahora tienes que trabajar en el desapego. Tienes que saber que una profesión, un trabajo, un oficio te permite trabajar y generar ingresos, pero que eso no eres tú. Tu esencia, tu potencial es mucho mayor. Entonces tienes la oportunidad de explorar nuevas áreas que probablemente te van a dar más satisfacción, a lo mejor no éxito, porque en esta cultura se confunde éxito con satisfacción, sino algo que tenga que ver con tus necesidades, con tus intereses y que te ayude a tener un sentido, un propósito de vida. Y la última etapa, que es la aceptación. Aceptar no es resignarnos, no es estoy desempleada y ya no busco otros medios, sino acepto que esta etapa se terminó, que es un ciclo y capitalizo mi experiencia para poder cerrar esa historia, tener mi energía conmigo y ver cuál es el nuevo capítulo. Claro, muchas gracias, muy importante. Oigan, y un poquito, Gaby, gracias, qué bueno que está usted aquí, de veras, muchas gracias, y aquí seguiremos junto a ti. Irma Meléndez nos dice, existen muchísimos problemas en las guarderías. Digo, es algo que ya tocamos, pero que están retomando. Por ejemplo, los ENDIs carecen de muchas cosas, principalmente de honestidad y buena administración. Bueno, es algo que sabemos, que se quejan mucho a veces los papás, ¿no? Y la panelista que habla de los servicios de guardería no considera este tipo de cuestiones y es desesperante que propongan las redes de apoyo, ya que actualmente toda la familia tiene que trabajar. Ojalá y puedan darnos los datos de algún club de tareas o actividades para los niños que sean accesibles para las madres que también tenemos que trabajar. Claro, Silvia, eso es precisamente lo que hablábamos, que la diversidad y el cambio debe estar presente. Seguramente hay muchas maestras desempleadas también, educadoras. Y en este sentido es muy importante formar redes entre los grupos. Esto es lo que se llama en el ambiente laboral un servicio de empleo, es poner en comunicación al que necesita el empleo con el que tiene la oferta de empleo. Bueno, pues lo que tiene que hacer el gobierno es fomentar políticas de servicio de empleo, pero comunitarios, entre grupos sociales, entre redes. Hace rato platicábamos, por ejemplo, el caso de China, cómo realza cuando las mujeres se van al trabajo. Entonces, las familias grandes se hacen cargo de las guarderías comunitarias, las mujeres de edad y los hombres. Esa forma de redes son necesarias y de redes de confianza de personas con las que yo he vivido en el barrio mucho tiempo o que conozco y que el gobierno debe promover. Es decir, la capacidad de cambio y de las instituciones debe ser también para las instituciones. Las instituciones deben tener políticas de cambio flexibles que ayuden y apoyen a las personas en fomentar
una red de confianza, de apoyo, de colectividad y de inclusión social. Fíjate, en esto que dices de inclusión social, justamente Verónica nos dice, la mujer tiene más redes de apoyo que los hombres. Hay muchos padres solteros que no tienen el apoyo de dependencias gubernamentales como las mujeres. Sí, un así poco es. hablando de estas nuevas masculinidades, eso es cierto, se han quejado mucho de eso. Están tratando de entrar al mundo de una manera diferente los hombres y Pero la no respuesta tienen. no está siendo tan No hay fuerte del cuidados gobierno. paternos, por ejemplo, no hay este apoyo institucional. Pero fíjate eso que decían ahorita. También cuando pensamos ahorita en el desempleo y todos los que laboran, hablamos de los padres, de los hijos, pero también los abuelos. ¿Sí? Los abuelos participan de este cuidado, son los que cuidan a los nietos y a las nietas. A veces se van a vivir con ellos, ¿sí? A veces utilizan su pensión para sobrevivir, ¿sí? Empobreciendo a ese abuelo. Y también los abuelos, también ellos tienen un impacto. Convivir con un hijo desempleado afecta también su autoestima, Claro. lo ven como un fracaso personal. Como un impacto. Entonces, también contemplar a los adultos mayores dentro del impacto en la familia es muy importante porque sí existe en México. Escuela para Lo malo es que abuelos y apoyos. No hay esta política Como en España. pública, Claro. no hay políticas Justo públicas nos que están apoyen esa preguntando, Elvia González dice, me gustaría que hablaran sobre el desempleo en personas mayores. Claro, por Porque de ejemplo. repente no lo decimos. Gaby, por favor, adelante. Sí, bueno, yo quería comentar que es importante volvernos agentes activos. Es decir, sí es verdad que el Estado tiene una responsabilidad y es verdad que el asunto del desempleo es superestructural y que no solo aqueja a México, aqueja a todo el mundo. Sí, es una realidad. Pero me parece que también nosotros tenemos que asumir la responsabilidad como sociedad que puede organizarse, ¿no? De repente es como, tengo que recibirlo del exterior, bueno, no lo estoy recibiendo del exterior, ¿cómo hago yo para construir estas redes de apoyo? ¿Cómo hago yo para, en mi colonia, en mi comunidad, con mi grupo barrial, puedo ir haciendo cohesión comunitaria? Sí es verdad que nuestro modelo económico que apuesta a la individualidad y que dice, tú eres por encima del otro y entonces no importa, písalo, porque si tú eres mejor que el otro vas a ser más exitoso. En la medida que nosotros vayamos cambiando este pensamiento y vayamos construyendo una red que sí realmente pueda configurarse como ese apoyo, ¿no? De la vecina, el amigo, el compadre, entonces podemos ir buscando otras alternativas. Claro, es que fíjate que en ese punto, Gaby, hay un tema muy interesante que tiene que ver con la confianza. Nos cuesta como mucho trabajo confiar en el vecino, en el amigo, etcétera. Y los estudios dicen que la gente es más confiable de lo que nosotros creemos. Todos los estudios que hablan sobre la felicidad, el bienestar social, nos hablan de que no confiamos del vecino, cuando si nos ponemos a pensar, ¿el vecino podría confiar en ti? Por supuesto que sí, lo mismo piensa el vecino. Y a veces no hacemos esas redes por falta de confianza, ¿no? Eso es importante que lo hayas puesto sobre la mesa. Y bueno, tenemos aquí con nosotros a Beatriz. ¿Cómo estás, Beatriz? Bien, gracias. Oye, tú, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido esto del desempleo? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo quiero dar a conocer mi historia. Sí, cuéntanos. Pero esto fue cuando recién salí de la escuela. Afortunadamente ahorita tengo un empleo, un buen empleo. Ya tengo 17 años ahí. ¿Qué pasó cuando saliste de la escuela? Pues la falta de empleo. O sea, uno tiene que agarrar lo primero que encuentra. Yo, por ejemplo, estuve tocando puertas, haciendo contratos de gas, pues bastante tiempo, sobre las inclemencias del tiempo. ¿Y tú ya necesitabas tener trabajo? O sea, ¿habías acabado la universidad? No, yo terminé una carrera técnica. Acabaste tu carrera técnica sí. Y entonces, claro, lo que estás esperando es encontrar este campo Algo, laboral sí. y cuando saliste no lo encontraste. Como todos los jóvenes en la actualidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó encontrar un trabajo fijo? Pues estuve como año y medio. Entre con empleo y sin empleo. ¿Y después, al año y medio, ya tienes el trabajo que tienes hoy? No, entré de cajera. Entré de cajera pues casi 2 años. Y posteriormente recibo mi título técnico. ¿Y ya encuentras otro trabajo? Pero no no el definitivo. Yo empecé como
como ayudante general. Oye, a ver, una pregunta, Beatriz. O sea, a nivel de familia, ya era importante, estaban esperando ese ingreso que se había prometido que tú ibas a tener. O sea, cuando nosotros tenemos una hija, un hijo que ya termina una carrera técnica, universitaria, lo que sea, de repente, pues tal vez ya es un ingreso que estamos esperando. ¿Eso Vivía sucedió? con mi mamá, vivía con mi mamá. ¿Y tu mamá ya estaba esperando que sí, participaras? ya hacía falta esa. Claro. Muchísimas. Déjame ver qué dicen los especialistas sobre esto, porque eso también es un punto interesante, ¿no? De repente, estos jóvenes, que sabemos que son muchísimos los que terminan una carrera tanto universitaria como una carrera técnica, y de repente no encuentran, ¿no? Porque, bueno, las oportunidades en muchos trabajos dicen, bueno, ¿cuál es tu experiencia laboral? Y pues tú estás saliendo, ¿no? Sí, Gaby, adelante. Nosotros lo vivimos muchísimo en la universidad, y aquí los profesores académicos no me dejan mentir, sobre todo en los últimos semestres, el octavo, el noveno, el 10º semestre, se empieza a desarrollar algo que los teóricos le llaman síndrome del egresado, en esta sensación de ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿No? Esto merma la capacidad incluso del desempeño académico que tienen los muchachos, pero está fuertemente influenciado justo por esta expectativa que se tiene de, bueno, tú ya te licenciaste o ya terminaste una licenciatura y entonces ahora tienes que trabajar y tienes que traer un ingreso y tienes que ser el más exitoso, ¿no? Y cuando tenemos carreras como medicina, derecho, que tienen un campo laboral que cada vez se vuelve más reducido, para los jóvenes se vuelve un verdadero conflicto porque ya no saben qué hacer. Ahora las maestrías, los doctorados se están volviendo la opción para que los muchachos accedan a una beca, pero nos estamos llenando de profesionistas con grados académicos, con posgrados, que no tienen empleo y que después se enfrentan a esta situación de estás sobrecalificado y entonces yo como empresa no te puedo pagar lo que tú necesitas porque tienes una calificación mayor, y se vuelve un círculo vicioso. Claro, y entonces tenemos a un gran número, que es un poco lo que decíamos de los ninis, Eduardo. Claro. O sea, no son realmente ninis, o sea, lo que pasa es que tal vez no tienen acceso, no hay oportunidades. Claro. Adelante. Sí, porque además, ¿cuánto tiempo tienes que estar sin empleo para ser llamado nini, por ejemplo? Claro. ¿No? Entre otras cosas. ¿Qué edad para ser nini? ¿De 15 a 17 años? ¿O mayor, de 18 a 24 años? También el 50, 60% de los ninis son mujeres que trabajan domésticamente. Y eso, ¿qué implica? Porque resulta que el trabajo doméstico también es un trabajo que debería de remunerarse y que su impacto casi sería del 26% del PIB. ¿Sí? Sería mucho más alto que la agricultura, por ejemplo, si pagáramos el trabajo doméstico. ¿Sí? Entonces, pero esto que decían de este círculo vicioso, sí, porque resulta que la expectativa sobre alguien que estudia aumenta muchísimo como ingreso para la familia, para él y para la familia. Y resulta que como no se logra eso, porque los trabajos ahora, además de que son escasos, son mal pagados, entonces resulta que es esta historia de estudiaste tanto, ¿sí? Para ese sueldo. Entonces impacta en la persona, en su autoestima otra vez, su culpa, e impacta en la familia. Porque de repente los papás lo ven como una inversión que no les está redituando. Que no está redituando. Y también asociábamos esto a delincuencia, porque si tienes un subempleo, tienes explotación laboral más el moving, que es la violencia institucional o empresarial, entonces estás nutriendo los brazos de la delincuencia. Claro, por supuesto. Vamos a un corte y no sé si vamos a ver una cápsula. Vamos a ver un testimonio de un muchacho que es un señor. Vamos a ver qué nos dice este señor. Acompáñame a verlo y regresamos ya para las conclusiones. Ya estamos al final de Diálogos en Confianza. Actualmente tengo 61 años. Trabajé de albañil a los 10 años en una carpintería, mandadero. Pues trabajé en otras carnicerías, ¿no? En otros negocios. Un amigo me invitó a trabajar en una fábrica, pero yo tenía 16 años, entonces me decía mi amigo que dijera que tenía 18, pues cómo iba, no, o sea, pues es una empresa, ¿no? O sea, que ahí todo lo llevan bien. Y nomás trabajé una semana y nada más. Me casé a los 20 años, ¿no? Pues yo ya trabajaba, ¿no? Y empecé a ver que yo no iba a poder con un trabajo formal, porque yo soy analfabeta. No tengo estudios. Yo me planteé muy joven que para poder sobresalir o para poder llegar a tener una propiedad, algo propio, un porvenir, yo tenía que autoemplearme, porque de empleado no iba yo a salir. Creo que sí me afectó el no tener un empleo formal por la salud. Yo creo que a lo mejor y si yo hubiera seguido con un seguro médico, a lo mejor hubieran detectado que era yo depresivo. Ahora ya no quieren que los niños trabajen, pero a mí sí me gustó trabajar de niño porque
se brinca uno esa etapa de adolescente, ¿no? Me brinqué esa etapa y yo pues a los 17 años ya me sentía yo muy maduro, ¿no? Siempre cuando alguien hiperfunciona, el otro hipofunciona. Que hay una red familiar que tiene que salir a enfrentar la situación y que no lo podemos ver como una cuestión unipersonal. La vida como se concibe en la clase media es muy diferente a la vida como se concibe en la clase media baja o pobre. La vida como se concibe en la clase pobre es cotidiana de sobrevivencia. Hay familias en donde todos trabajan porque ese es el modus vivendi. Claro, Sí, la supervivencia tiene que ver con eso. En las clases bajas, ellos están acostumbrados a tener actividades de fácil acceso. Y en las clases medias, las actividades son a largo plazo. La gente espera que tener un trabajo en el gobierno o un trabajo en una empresa es para siempre. Muchas veces cuando tú nada más eres apoyo y pierdes el empleo, no te genera tanto estrés. Que una familia sana es aquella donde puede haber intercambio de roles y donde nadie se sobrecarga. Donde hay colaboración versus competencia, ahí es una familia sana donde todos los integrantes pueden ver oportunidades o áreas de desarrollo. Si una cosa es el sexo, sí, que tenemos, y otra cosa es el género. El género es la construcción de ser hombre o mujer que nos hace una cultura, una sociedad, etcétera. O sea, así como hay una supermujer, tiene que haber un superhombre. Y esos tiempos ya están presentes. El género es una cuestión aprendida, entonces Claro. en este programa estamos dando algunos puntos de vista para que podamos reaprender, desaprender, reeducarnos y poder generar democracia en la familia. Porque la misma sociedad estamos pendientes de que tiene que cumplir con estos estereotipos de género. No miramos como responsabilidad Claro. social construir otra masculinidad. Oigan, ha estado bien interesante nuestro programa el día de hoy. Y bueno, tengo aquí conmigo a Ceci que nos quiere hacer un comentario. Adelante, Ceci. Pues yo quiero comentar que a mí definitivamente me pegó muy feo el desempleo, me angustió demasiado el extremo. Yo me ¿Hace convertí, no sé, hace 10 años. Era yo mamá soltera. Entonces, de verdad, yo me convertí en un monstruo, de plano en un monstruo. Eso que dices es un monstruo, solo un poquito de descripción. Estabas muy enojada, gritabas. Gritaba, ¿Qué más? pegaba. Pegabas. Estabas bueno, desesperada. Sí, muy desesperada. ¿Qué era lo que más te desesperaba en ese momento? Pues no tener dinero. No tener dinero. Pues para lo básico, el alimento, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer ahora que la existencia de diálogos a mí me ayudó bastante. Bueno, yo lo tomé como una guía porque yo creo que ahora soy una persona diferente. Te comentaba que yo siento que ahora mis hijos me gozan más en vez de tenerme en miedo, ¿no? Y pues de verdad les agradezco, no sé a quién se le ocurrió esta idea, pero bueno, pues yo te a quiero mí decir que me ha servido sí, bastante. Yo estoy muy contenta, yo ya tengo 8 años Sí, aquí, claro, caray, yo sé. pero vamos a cumplir 20, ¿cómo ves? Qué bien. Y pronto vamos a hacer toda una fiesta, 20 años al aire qué diálogos. Ceci, muchas gracias. Sí, gracias. Y bueno, por acá tengo a Demi. ¿Cómo estás, Demi? Hola, muy bien. Oye, tú tienes una duda, ¿quieres hacerle una pregunta? a Sí, los mira, lo que especialistas? pasa es que yo soy comerciante, entonces pues ahí no es nada seguro, sinceramente. Y para darle las gracias a mi hijo, que es el que me ayuda a trabajar, pues sí, mi miedo es que yo no quisiera que él se quedara con sus estudios inconclusos. Ujú. ¿Y por qué tienes ese miedo? ¿Qué crees que pueda suceder que podría existir la posibilidad de que se quedara con los estudios inconclusos? Mira, a pesar de que yo soy mi propia jefa, pues sí, hay ocasiones que me va muy bien, ocasiones que en realidad sí no hay trabajo. Claro. Entonces es cuando yo digo, sí, ¿qué hago? Claro, es que el trabajo de comerciante fluctúa dependiendo de la situación económica del país. Entonces, de repente, ¿cómo estamos? Pues bueno, la gente deja de comprar porque son lujos. Sí, claro, y otra eso es lo que te da porque miedo. yo no puedo conseguir igual un empleo formal porque ellos me necesitan mucho. Más ahorita como mi hijo es adolescente, pues sí. ¿Cuántos hijos tienes? 2. Uno tiene 10 años y el otro 15. Ok. Entonces sí me necesitan claro. bastante. Esa es como un poco la ventaja, lo que comentábamos, ¿no? La ventaja del autoempleo, pues es que yo pongo mis horarios, yo decido mis tiempos, depende de mí, yo soy mi propio jefa, pero la desventaja es que es justamente lo mismo, todo depende lo de económico. mí, ¿no? Y todo depende de mí. O sea, si yo no me pongo a trabajar, si yo me enfermo,
pues entonces puede ser. ¿Qué va a ¿no? pasar? Entonces, ¿Qué va a pasar bueno, tienes con la ese familia? miedo. Muchísimas gracias, Demi. Gracias por tu comentario. Gracias. Y vamos a ver, ¿qué le podemos decir, Eduardo? O sí, Gaby, adelante. Yo sugiero que te des una vuelta al Instituto de la Juventud, te queda aquí muy cerca, hoy saliendo puedes ir, está aquí arriba del Colegio Militar, Metro Colegio Militar, y ahí puedes ver qué oportunidades hay para algunas becas para tus hijos o algunos empleos donde puedan compaginar el estudio con estos empleos que son formativos. Eso sería como muy, muy importante. Y bueno, por supuesto, Gaby, ¿quieres hacer otro comentario? Adelante, Sí, por bueno, favor. que si bien no hay recetas, cada familia tiene sus propias estrategias, sí es importante prever, saber que este es un riesgo latente y entonces cómo genero un plan que me permita tener un ahorro para que en el momento en el que se desate o se detone una crisis, yo pueda echar mano de eso, por lo menos en lo inmediato, en la parte material. Y también algo importante es, ella hoy se lo está diciendo a su hijo, ¿sí? Él lo está escuchando. Claro. Sería interesante que ella escuchara qué genera en él, ¿sí? Y pudieran hacer estos compromisos, estas metas. Tener metas y planes cortos, De vida. etcétera, es fundamental para esto. Ellos pueden hacer esta meta juntos de este compromiso de terminar los estudios, de ver cómo lo hacemos para poderlo construir. Claro. Esto que hizo ahorita es fundamental. Que lo escuche ahora él. Claro. ¿Qué siente? También él él está tiene aquí, miedo, ¿eh? claro. Si él tiene miedo, él también tiene miedo de lo mismo. ¿Qué siente cuando su mamá tiene miedo? Claro. ¿Sí? Lo hace sentir que más comprometido. Oye, Eduardo, ¿Qué- y un qué poco cosas? lo que decía Gaby, me parece que no ha salido en todo el programa, pero sí hay que ponerlo sobre la mesa. En México no tenemos esta Cultura de la cultura prevención. del ahorro, ¿no? Ah, Entonces es algo que también es importante. O sea, si bien no es la solución al desempleo, sí te ayuda a que el desempleo, Por que es supuesto. temporal, porque depende de ti que lo vuelvas a buscar, no sea tan dramático. Para eso las Porque metas y los además- planes. Ujú. ¿sí? Porque además de estructura, Claro. ¿no? O sea, esto que Lo que dice el decías, doctor Eduardo. es fundamental, El patrimonio. ¿no? Eso da estructura. Yo Claro. trabajé muchos años con madres, en una casa hogar, y una de las cosas que hacíamos con estas mujeres es tú define cuánto es lo que vas a ahorrar. Yo no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, tú hazlo, y entonces la mujer tiene una meta, tiene un objetivo, tiene un plan de vida y tiene estructura. Claro, por supuesto. Oigan, pues bueno, vamos a leer algunas de las llamadas. Por ejemplo, José Luis Galán nos dice, la división del trabajo por clases sociales tiene diferentes formas de vivir el duelo de la pérdida del trabajo. Por favor, que nos hagan un comentario para saber sus puntos de vista. Gaby, yo creo que hablan de duelo, tal vez. Decíamos que no es lo mismo trabajar ya teniendo cubiertas nuestras necesidades, porque entonces ahí no ponemos nuestra identidad, sino ahí ocupamos nuestro tiempo y nos estructura. No es lo mismo vivir para trabajar, o sea, esconderte en el trabajo y ser adicto al trabajo y que cuando lo pierdes sientes que estás volando en el espacio, porque obviamente es otra crisis, es otro estrés y una depresión mayor. Entonces, aquí la idea es poder tener un empleo con el que te identifiques, pero no que esa profesión sea toda tu descripción, sino Claro. que tú te sientas con la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades, capacidades o destrezas, porque hay una realidad que está cambiando, entonces tienes que tener esta apertura, esta flexibilidad y dejar un poco de lado esta resistencia a querer estar como siempre en ese empleo tan bonito, con esos buenos amigos, ese buen horario, y decir, bueno, ahora con esta nueva realidad, ¿con qué cuento interna y externamente para echar mano y poder fluir y aceptar lo que ya hablábamos de las etapas del duelo, pero no por ello dejar de ser funcional? Claro, a ver, Silvia, Mira, ¿quieres hacer un en este sentido, hay estudios importantes sobre estrategias familiares frente a los problemas del desempleo y la sobrevivencia. Y la estrategia más importante es, ¿qué es lo que nosotros queremos en la dinámica de la familia y qué es lo que realmente tenemos? Entonces, lo que tiene que hacer la familia es tratar de vincular lo que se quiere con lo que se tiene, porque muchas veces la familia, sobre todo de clase media, echa las campanas al vuelo, gasta más de lo que tiene y entonces la frustración es mayor. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Tiene que ser más realista a corto plazo y tiene que ver salidas colaterales. Eso es muy importante. ¿Y qué es lo que se tiene? ¿Qué bienes materiales tengo? Esa es la conformación del patrimonio, un poco lo que hablaba Gaby, que puede ser desde una vivienda, lo más pequeñita que yo pueda tener, que teniendo una vivienda tengo el 50% de posibilidades de seguir adelante.
¿Y qué es lo que se tiene? Fortalece al individuo. Entonces, en los objetivos de lo que quiero con lo que tengo que resaltar la valentía, la estrategia, la capacidad de saber que puedo salir adelante. Y esos son mecanismos de prevención que ahora la familia debe incluir en un proceso de democratización familiar. Claro, por supuesto. A ver, vamos a ver qué nos dicen algunos en Twitter. Hoy, como saben, no está Sandy con nosotros, así es que he tenido que hacerle de todo. Lalo Lascano, la educación a los hijos es básica para proyectarse en la vida. Educación genera mejores sociedades. Padre de familia nos dice, desempleo y familia, tema excelente, convendría precisar empleo y desempleo, la diferencia entre uno y otro. Luz, soy arquitecta, encontrar trabajo de medio tiempo es imposible. Ahora trabajo en una tienda departamental para cuidar a mi hijo. Otro dice, desempleo y familia, hermanos y hermanas crecimos trabajando y estudiando, hoy todos somos profesionistas. Después también nos dice, en 2 vías, no tener trabajo o estar desempleado, hay 2 vías, te une o te desestabiliza. Para unirla es porque tienes como bases buenos hábitos y responsabilidad mutua, ¿no? Eso sí es como importante y bueno, sí es cierto lo que están comentando. Marcela Moreno nos dice, me casé cuando tenía 15 años, actualmente tengo 2 hijas de 25 y 29 años. Una es casada y la otra es separada. A mi hija separada, que tiene una hija, le afecta mucho el desempleo, porque los trabajos buenos son de tiempo completo, pero tiene que recoger a su hija a las 2 de la tarde de la guardería. Eso es algo que sí las mamás se tienen que enfrentar. Es un techo ¿no? invisible que las mujeres se enfrentan siempre. Un techo invisible, Eduardo. ¿Qué quiere decir eso del techo para los que no lo saben? Pues lo que pasa es que hay siempre esta doble dinámica que no le permite precisamente poder crecer profesionalmente porque tiene todas estas limitaciones. Tiene que recoger a los hijos, tiene que hacer una serie de cosas, etc. Entonces hay un techo que impide a las mujeres un crecimiento real. Y parece no existir, pero ellas nos lo van describiendo muy bien. También me llama la atención cómo nos narramos las cosas, ¿no? Claro. Decía uno de los testimonios, nosotros trabajamos y estudiamos y nos fue bien, etcétera, etcétera. Otros dicen, tuve que trabajar primero o pronto y entonces me fue mal. A algunos les va bien, a algunos les va mal. Es también como nos narramos, esto que decía la educación y es muy importante. Si hay desempleo en la familia, ¿cómo lo narramos a los hijos? Claro, sí. Si a ellos les narramos, si les traspasamos el fracaso, la angustia, el enojo, etcétera, pues entonces ellos lo van a vivir así, ¿sí? Si lo narramos como una oportunidad, si son incluidos, porque a veces lo que hacemos es negárselo, porque con esta doble idea de que los problemas son malos, entonces no lo tienen que ver, y que si les evito el sufrimiento, los hago más felices, pues entonces resulta que no los incluimos en una dinámica donde todo va a cambiar. Entonces, incluir a los hijos, incluirles en esta oportunidad en donde ellos también tengan que cambiar los hábitos, las rutinas, participar, etcétera, los podemos hacer de las herramientas para enfrentar cuando ellos lo vivan el desempleo. Así que la educación sí es básica. Claro. Y es parte de prepararlos, perdón, es parte de prepararlos para la vida, ¿no? O sea, que entiendan también que, porque el fracaso como algo malo, entonces se oculta, se invisibiliza, pero al final ahí existe. Entonces, ¿cómo le doy herramientas a ese hijo para que en el futuro él pueda, frente a esa adversidad o cualquier otra, responder favorablemente? Y aparte la resiliencia que se había mencionado, precisamente la resiliencia es eso. ¿Cómo superar la adversidad? Claro. Pues se tiene que enseñar ahí en el hacer. O sea, ver la oportunidad dentro de esta crisis, ¿no, Eduardo? Así es. Es finalmente una adversidad, es eso. Claro. ¿Sí? Es una posibilidad de hacerlo diferente y de crecer en ella. Y de hacer cosas diferentes, conocer cosas diferentes. José Gerardo Hernández nos dice, el Servicio Nacional de Empleo tiene programas en sus 16 unidades de empleo en el Distrito Federal. Estos programas son 1, Bécate en su modalidad capacitación en la práctica laboral. 2, los vales de capacitación a nivel técnico o profesional. En el primero se manda a los beneficiarios a las empresas para que tengan la posibilidad de capacitarse y quedarse a trabajar. Con los vales de capacitación los mandan a estudiar inglés y la especialidad que gustan con un apoyo económico. Se les paga la colegiatura y materiales. Al término de ambos se les da una constancia oficial. Bueno, muchísimas gracias, José Gerardo. Y si quieren más información, nosotros podemos, está la pleca justamente en la pantalla, Servicio Nacional de Empleo, ahí está la página web a donde pueden acceder para que entonces, pues esa es una muy buena opción, claro. ¿Sí? Por ahí dicen que, bueno, sí hay trabajo en México. Lo que pasa es que de repente no todos quieren hacerlo, ¿no? Habría que ver.
Israel Lozada dice, empecé a trabajar desde los 15 años por necesidades de la familia. Estuve en diferentes trabajos. A los 51 años me despidieron de Gigante. Cuando llegué a casa les comenté que me había quedado sin trabajo. Puse un negocio de carnitas, invertí mi dinero, pero no funcionó. Me metí de taxista, en el cual duré 3 meses, pero con lo que sacaba no me alcanzaba. Entré a trabajar un carro, pero fue diferente porque logré comprarle el coche al dueño de se lo pagué en mensualidades. Desafortunadamente me enfermé y llevo 1 año aproximadamente sin trabajar. Sin embargo, prácticamente la familia no fue afectada porque siempre he buscado algo en que ocuparme. Pues ese es un ejemplo de vida, ¿no? Es un si quieren ejemplo de hacer vida. algún comentario importante, lo que ustedes decían, el ejemplo que nosotros les damos a nuestros hijos. Ezequiel Bautista, por experiencia propia, a pesar de que soy profesionista y tengo un posgrado, he tenido que ejercer mi profesión por mi cuenta. Si fuéramos menos, habría mayores oportunidades. Le aconsejo a los jóvenes tener menos hijos o mejor, que no tengan ninguno. Ay, Ezequiel, nos hiciste hasta reír, ¿eh? Mejor que no tengan hijos. ¿Cuántos tienes tú? Nada más para que sepamos. Rodolfo Zaragoza. Tengo 3 nietos y a los 3 les enseñé a tocar instrumentos musicales. Ellos ya ganan dinero y le ayudan a su mamá. Y también van a la escuela durante la semana. Claro, un poco es esta educación o esta cultura del empleo vista desde una forma diferente, porque bueno, trabajar es maravilloso, ¿no? Es donde te puedes desarrollar, pero depende cómo lo veas. Pero bueno, pues estamos ya, tenemos un minutito al final, si quieren decir una frase, por favor, Gaby, empezamos por ti, una frase que se lleve nuestro público. No te identifiques con lo que tienes, porque tener y ser son cosas diferentes, y algo que es muy importante es que aprendas la diferencia entre necesito y quiero. Muchísimas gracias, Gaby. Como todo, el desempleo es una transición, hay que enfrentarla, saber que es un cambio que nos causa reticencia, dolor, estrés, y que podemos superarla con lo que ya sabiendo que existe ese cambio y lo que hemos aprendido, cómo hemos trascendido otros momentos así, es importante para ellos. Gracias, rapidísimo, por favor. La familia es una institución que debe dar seguridad en las buenas y en las malas. Entonces, en los momentos difíciles, la familia tiene que estar unida, refrendar sus estrategias y remodificar sus objetivos. Gracias. Una frase, por favor. Los hechos son hechos. Lo importante es qué hacemos con eso que nos pasa. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y te veo la próxima semana con Hijos Desafiantes y Oposicionistas. Hasta luego.